Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de su presencia para darle gracias en esta tarde maravillosa por su amor, por su bondad, por su fidelidad, Señor. Porque cada momento, Señor, que estamos en el universo es por su fidelidad, es por su amor, Señor. Gracias una vez más, Señor, porque no hay palabras como agradecerle, Señor. No hay nada, Padre, ninguna cosa que hiciéramos, Señor, es maravilloso, pero siendo que somos de polvo y de tierra, Señor, solamente tenemos que decirle gracias, Señor. Y yo creo que nuestras palabras sencillas son sinceras delante de su presencia, porque usted escudriña la mente, usted escudriña el corazón, usted conoce, Señor, a cada ser humano desde antes de nacer. Es por eso pues que confiadamente entramos, Señor, y buscamos oportuno socorro. Gracias, Padre, porque usted, Señor, tiene mucho amor para con cada uno de los habitantes de la tierra. Si no fuera por eso, ¿qué sería de nosotros, Señor? Gracias, oh Santo de Israel, porque usted, Señor, nos ha confiado su palabra para que la expongamos al mundo entero. Y ha creído que nosotros podemos ser vasos útiles para su honra, Señor, y su gloria. Gracias, no buscamos fama, no buscamos dinero, no buscamos nada, Señor. Lo único que buscamos es exaltar su nombre, adorarle en espíritu y en verdad, Señor. Solamente buscamos servirle, Señor, y ojalá que lo hiciéramos bien, Padre, porque usted pesa en balanza, Señor, todas las cosas que hacemos. Ojalá y estemos completos a la hora cuando usted, Señor, nos llame a pedir que rindamos cuentas delante de usted, Padre. Ayúdenos, Señor, bendíganos, protéjanos, cúbranos con su sangre preciosa y su Santo Espíritu cada vez que estamos hablando de su palabra, y sobre todo cada milésima de segundo seamos guardados, porque sabemos que hay un enemigo que ronda nuestras vidas y que él quisiera volvernos a atrapar como nos tenía atrapados antes en delitos y pecados. Gracias, Padre, porque esta misma oportunidad que usted me ha dado a mí se la da a cada persona en el mundo entero. A cada persona la busca, la llama para salvarlo, para ayudarle, para ser su Dios, su Salvador, su Redentor. Gracias, Padre Santo. Bendigo su nombre, exalto su nombre. Y le doy gracias, Señor, porque usted nos da esta oportunidad. Y bendigo su pueblo en todo el mundo, en cada rincón de la tierra, donde haya uno que invoca su nombre, donde haya uno que le ama, Señor, en espíritu y en verdad, donde hay alguien, Señor, que siempre, que ha oído su palabra y que yo sé que quizás son tardados para oír algunas personas, pero en el recuerdo de la mente y del corazón, ahí está su palabra, porque usted dijo que la iba a escribir en la tabla de nuestro corazón. Y yo creo, Señor, que no solamente este es el momento, sino siempre, porque cada milésima de segundos que vivimos en la tierra, cada milésima de segundos tenemos la misma oportunidad todas las personas. Ya salidos de este cuerpo, ya se acaban las oportunidades. Así pues, sabiendo que usted bendecirá su palabra y bendecirá a todos aquellos que le escuchen y que entreguen su corazón y su vida a usted, yo sé que ellos van a sentir la diferencia y van a ver la diferencia de lo que ahora son y de lo que van a ser en Cristo Jesús, porque cuando el Señor cambia la vida de las personas, la vida cambia totalmente, da un vuelco de más de 360 grados, porque lo que antes éramos ya no lo somos, y es por eso que ahora disfrutamos de la vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Así espero que mis amados amigos y hermanos en Cristo, en la paz de la tierra, ellos también puedan disfrutar de este regalo de Dios que nos ha dado, y que ellos puedan compartir con otros esta palabra y hacerla que corra y que vuela, y que muchos alcancen esta gran bendición, más sabiendo que estamos en días tan difíciles, dificilísimos, que son, yo creo que la humanidad los va a ver tan insoportables todos los días que vengan. Si no fuera por su presencia, no aguantaríamos esta situación. Pero gracias, Señor, porque nuevamente usted es el que tiene el control del universo. Así pues, sabiendo que usted ha escuchado nuestra oración, yo sé que usted, Señor, respaldará su palabra con su Santo Espíritu, y usted nos guardará, Señor, en su presencia, y seremos de vasos útiles para su honra y su gloria. Gracias, Señor. Exponemos su palabra en este momento, Señor, bajo la unción de su Santo Espíritu, Señor. Gracias. Abrimos la Escritura y vamos a ir al libro de Romanos.
capítulo 5, verso 8 y 12 en adelante. Y les agradezco, amados amigos y hermanos en Cristo, que donde quiera que están, ustedes están atentos para mirar y para almacenar cada una de las palabras de la Santa Escritura que nos está aconsejando constantemente. Dios les bendiga, Dios les guarde, donde quiera que se encuentren, a todos mis paisanos en Honduras. También bendigo en nombre de Dios y los bendigo a ellos, porque yo sé que Dios tiene esperanza. Tiene una esperanza, una victoria para el pueblo hondureño. Nos ha hablado Dios, hemos llorado por nuestro pueblo, hemos sufrido por nuestro pueblo, mirando que ellos están sufriendo por allá y que nosotros estamos aquí tan lejos y que por muchas razones similares nos venimos también para acá, para el extranjero. Así pues, sabiendo que Dios contestará nuestras oraciones y hará posible todo esto, vamos a abrir la Escritura ahora mismo. Romanos 8, que diga 5, 8, 12, vamos a la letra, dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El tema que traigo ahora es el pecado. En otras ocasiones he hablado de él, pero ahora quiero redarguir a ustedes acerca de este tema, y no solamente a ustedes, sino yo misma también. Me gustaría tocar otro punto de la Escritura, no sé cuántos puntos vamos a tocar, porque esto es muy importante, amados amigos y hermanos. Dice, fíjese bien, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Se da cuenta lo que está diciendo la palabra? Ahora bien, el 12 nos está diciendo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que desde Adán y Eva, el pecado entró en toda la humanidad, en usted, en mí, en todos. Y se me olvidó decirles que estamos aquí en la yarda de la casa, haciendo en esta tarde por primera vez el mensaje de la palabra, porque sabemos que la gente está confinada en los hogares y queremos traer una palabra de aliento a las personas, y queremos que nosotros nos sintamos todos en la misma situación de estar aquí en nuestros hogares y adorando al Señor. Así pues, mire, vamos a ver seguidamente lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios. Yo creo que estará bien como estamos así. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, entonces seguimos. Permítame un segundo. Es que el airecito no nos deja trabajar, pero vamos a seguir. Vamos a ver el número 13, vamos a seguirlo mirando. Dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. En el tiempo antes de cuando la creación de Dios, de Adán y Eva y todos ellos, recordemos que sí, ciertamente pecaron, pero todavía no había ley. Pero sin embargo, como el consejo de Dios se los había dado a Adán y Eva, por eso fue que Dios los culpó a ellos, porque sobre consejo ya ellos ya estaban entendidos que si tocaban del árbol de la vida iban a morir, el árbol de la ciencia y del conocimiento. Y Dios puso una espada, dice, para que no fueran a tocar el árbol de la vida. Y es por eso pues que Adán y Eva murieron, aunque no merecían ellos morir. Le voy a decir por qué: porque Dios en su gran misericordia los había hecho para vivir eternamente, pero ellos desobedecieron al consejo de Dios y Dios les había dicho que iban a morir si hacían eso. Entonces ellos mismos trajeron la muerte a sus vidas, y por ende nos trajeron a nosotros, nos arrastraron a nosotros al pecado y a la muerte. ¿Está muy baja la voz? Ok. Entonces, veamos. Dice: no obstante reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún dicen los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Yo creo que me van a permitir un segundo porque no me siento cómoda aquí donde estoy. Así pues, entonces yo creo que voy a... Disculpen la interrupción, amados amigos, pero es que estábamos incómodos de la forma como estábamos sentados ahí. Yo casi no estoy muy acostumbrada a estar sentada predicando la palabra de Dios. En la televisión pues sí tenía que estar sentada, era obligatorio, ¿verdad? Porque no se mira mal, o sea, no se mira bien, pues mejor dicho. Entonces, por eso mejor tuve que traer
el pequeño púlpito. Así pues, mire, estábamos en el 5:14, ¿verdad? Pero ahora vamos al 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dice la palabra de Dios que por un hombre fue que entró el pecado al mundo, y por otro hombre, que es Jesucristo, entró la abundancia de la gracia de Dios. A eso se refiere. Ahora vamos, dice, continuando en el siguiente, dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El Señor vino y perdonó el pecado de Adán a través de Jesucristo, pero dice que las muchas transgresiones también el Señor Jesucristo las perdonó, las transgresiones suyas, las mías. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora vamos al 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dice también: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, que es lo que está pasando en este tiempo y en el tiempo de Noé. Dice que el pecado abundaba en el tiempo de Noé, y ahorita usted mira para todas partes, usted mira cómo abunda el pecado, pero entonces por eso está abundando la gracia de Dios para salvación. Porque Dios no es injusto, Dios es bueno. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia. Perdón. Bueno, como antes había dicho, amados amigos y hermanos, dice, fíjense bien cómo dice: porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, dice el apóstol Pablo, hablando en este libro, los Romanos, en 6:1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia reine? Para que la gracia, para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Veamos otro texto bíblico, 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Pueden entender este asunto? Bueno, les voy a explicar. Dice la palabra de Dios que por cuanto estábamos muertos en delitos y pecados antes de venir a Cristo Jesús, recuerde que el pecado reinó desde Adán y Eva. Entonces nos arrastró a nosotros a esa maldición del pecado. Pero entonces dice que cuando el Señor Jesucristo en la cruz perdonó nuestros pecados, muriendo por nosotros y resucitando, dice que entonces nos justificó. Y es por eso pues que dice que tenemos que morir al pecado. Si no morimos al pecado y a las malicias del mundo, no podemos entonces entrar en esa abundancia de gracia de Dios. ¿Ve la diferencia? Sabiendo esto, dice, fíjese, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Vamos a otro texto. Ahora veamos que lo del Señor Jesucristo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Él vino a la cruz, Él murió, Él resucitó, y la muerte no se puede enseñorear del Señor Jesucristo. Es más, Él derrotó a la muerte, derrotó al diablo, y por ende, dice, la muerte no tiene nada con Él.
Él está vivo en el cielo, en el tercer cielo. Está intercediendo por usted y por mí para que nosotros acá podamos vivir reposadamente en paz, entre tanto Él viene. Ahora vamos a otro texto. Fíjese bien. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive la persona. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine más el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En concupiscencia, como dice aquí, concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, dice el 13. Vamos al 14. Estamos viendo muertos al pecado, dice aquí la palabra, y estamos en un comparable de Adán y Cristo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, mas no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, el regalo de Dios. No es por machos cabríos, no es por lo que usted haga, sino por el regalo de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien vos obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. En el pasado del tiempo nosotros vivíamos en delitos y pecados, así crecimos porque nuestros padres fueron rebeldes y siempre estuvieron absorbiendo todo lo malo y haciendo lo malo. Nos hicieron crecer, pero no nos enseñaron la palabra de Dios, no vinieron ellos a ningún conocimiento de Dios y por lo tanto ellos fueron arrastrados al pecado como nosotros también. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, está diciendo, Se está fijando, estamos hablando aquí en un punto de santificación, que seamos santificados, que no andemos detrás de esas cosas. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Dice, pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellos es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Dice el apóstol Pablo, yo conocí el pecado a través de la ley. Él era fariseo de fariseos, él servía en la sinagoga y él por ese celo de la Torá y de la ley de Dios, él mataba a los cristianos porque él pensaba que rendía culto a Dios. Él pensaba que esto era una secta más. Él pensaba que estas eran personas que no querían obedecer a la ley y los perseguía porque él era muy celoso. Pero por eso dice él, yo conocí el pecado porque conocí todas esas cosas si no conociera la codicia, dice. ¿Por qué dice todo esto? Porque como él en una ocasión dice, él mismo dice que cómo hará él si vive en este cuerpo de pecado. Más adelante quizás lo encontremos y lo vamos a decir completamente como él dice. Mas el pecado tomando ocasión